Señor, toca nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros, porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo, y ellos fueron. Volvió a salir a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Si ustedes prestan atención, Jesucristo ha sido enviado por nuestro Padre Celestial como un maestro, pero no como cualquier maestro, sino como un maestro bondadoso, paciente, benévolo. Me hace acordar a esos papás que cuando sus hijos son rebeldes, sobre todo en la adolescencia, el papá se sienta delante del hijo enojado y lo mira, y el otro está así, que mira, y el papá lo sigue mirando, y al rato le dice: ¿querés que charlemos? Y bueno, y así lo va aflojando, y después le hace cosquillas y ya el hijo lo abraza, ¿no? Y un poco así es Dios con nosotros. Es como que somos hijos rebeldes y necesitamos que nos vaya ablandando, ¿ven? Y por eso las parábolas que hace Cristo son como una especie de enseñanza, pero que te va llevando, ¿no es cierto?, y te va alivianando el espíritu para poder comprender lo que el Señor nos quiere decir. Y así es esta parábola, donde Cristo se dirige principalmente al pueblo de Israel, que había sido como estos que habían sido llamados en la primera hora a trabajar en la viña del Señor, pero después el Señor va a llamar a otros más, que van a ser los paganos, que también van a ser destinatarios del reino. Y claro, aquellos que habían sido llamados primero se van a quejar y van a decir: ¿cómo? Estos también son destinatarios de los mismos bienes que nosotros, que fuimos los primeros. Y bueno, y el Señor quiere mostrarles que también otros, también los paganos, también aquellos que serían llamados después, iban a recibir los mismos bienes. Y de alguna manera esto que dice al final: ¿por qué tomas a mal que yo sea bueno?, es un reproche al pueblo de Israel, que inclusive no lo recibió demasiado bien a Cristo, como ya sabemos. Pero también esto se aplica directamente entre los cristianos y se aplica también entre los primeros discípulos, quienes eran llamados a distintas edades. Si uno piensa
Probablemente el más joven de los apóstoles era Juan, pero después Jesús llamó a otros, como a Pedro, que quizás estaba peinando canas y pisando los 40 años. Ustedes dirán, ¡ah, qué joven! No, en esa época no era para nada joven, 40 años. La media de las personas vivían 35 años, era el promedio. Bueno, llamó a personas de distintas edades y entonces quería dejar claro Cristo que bueno, que no importaba la edad, sino importaba responder a ese llamado, ¿no? Durante la historia de la Iglesia hemos visto también esta cuestión del llamado a personas adultas, a personas que en el pasado no fueron ni muy buenas ni muy santas. Y por ejemplo tenemos el caso de San Agustín de Hipona, que a sus 30 años se convierte, y como les digo, 30 años no eran pocos, y es bautizado y luego es llamado a ser sacerdote y obispo. En el caso tenemos de San Agustín, quien de alguna manera Dios permitía que se fuese dilatando su conversión hasta que un día el Señor lo tocó con fuerza y Agustín respondió. San Agustín, allí en la ciudad de Milán, iba a escuchar los sermones de San Ambrosio y sentía paz porque él llevaba una mala vida. Y un día, ya cansado de esta mala vida, y ciertamente Dios ya estaba tocando su corazón y la oración de su madre, él todavía no era bautizado, en un jardín que estaba en un parque de la casa donde residía, escucha una voz que decía: toma y lee, tole, leye. Bueno, encuentra un evangelio, justo donde está abierto, va a leer una de las cartas, me parece que es San Pablo, donde dice San Pablo: no en las comilonas, no en los excesos, no en el exceso de dinero, en la avaricia, se va a encontrar la paz, sino solo en Dios. Y ahí eso va a ser el detonante por el cual San Agustín termina su conversión y se hace bautizar. Otros llamados a una edad tardía, tenemos el caso, por ejemplo, de San Ambrosio, que San Ambrosio era un catecúmeno adulto. En aquella época era bastante común. La gente dilataba el bautismo porque se pensaba que después del bautismo no había otra penitencia, es decir, que si se cometían pecados mortales después del bautismo, algunos decían que no había otro perdón y otros decían hay uno solo más, que tampoco era demasiado. Entonces la gente dilataba el bautismo y en general se hacían bautizar de grande. El caso también de San Ambrosio, que fue elegido obispo siendo catecúmeno. Él había tenido experiencia en cargos públicos, pero la gente lo proclama obispo de Milán, todavía no siendo bautizado. Así que Ambrosio va a recibir en una semana el bautismo, la confirmación, el orden sagrado y el episcopado. Es San Ambrosio también. Vengamos un poco hacia nosotros y nuestro mundo contemporáneo y hacia nuestra vida religiosa y parroquial y de la iglesia. Tenemos, muchos de nosotros quizá hemos sido llamados en la niñez, porque, recibimos el catecismo de pequeños, fuimos bautizados por nuestros padres cuando éramos muy pequeños, después fuimos teniendo una vida parroquial bastante religiosa o más o menos religiosa, alguno de nosotros podría decir: yo fui llamado desde chico. Pero hay otros que son llamados a otras edades, y lo vemos. Hay personas que Dios toca su corazón, quizás después de algo que les pasó en la vida, después de un retiro, después de un mal momento económico, familiar, etc. También ellos son llamados por el Señor, y la actitud de los demás, de los que estamos desde antes, digámoslo así, tiene que ser de apertura, ¿no? Porque podría sucedernos que empecemos a juzgar: este está en la misa o esta está en la misa. Y vos quién sos para juzgar. Acuérdense eso que decía Santa Teresa del Niño Jesús, que ella decía así: yo no cometí grandes pecados en mi vida, es decir, es más, ella decía que no había cometido nunca
no tenía conciencia de haber cometido nunca un pecado venial, menos uno mortal. Hablaba de que una vez se había enojado un poco y que pensaba que eso podía ser un pecado venial. Bueno, pero ella decía esto, dice, yo si Dios no hubiese puesto la mano sobre mí, hubiese sido peor que la Magdalena. Ustedes ya saben la Magdalena lo que era y en qué se convirtió, en una gran santa, ¿no? Y es más, ha sido declarada como apóstol, ¿no? Bueno, ella decía, si Dios no hubiese puesto la mano sobre mí, hubiese sido una gran pecadora. Y así es, si nosotros hemos sido llamados, o algunos o muchos de nosotros, de pequeño, es una gracia de Dios, pero no es mérito nuestro. Y bueno, y el Señor a veces llama a otras personas para que también pertenezcan a su reino, y las llama a distintas edades, y las llama a veces después de haber quizás tenido una no muy buena vida. Y sí, y el Señor los llama igual y quiere que se salven. Y yo lo digo a veces, probablemente nos vamos a sorprender y ojalá lleguemos al cielo. Oh, mirá, aquel, allá adelante. Yo pensé que yo iba a estar más adelante. Uy, aquella otra. ¿Cómo que está allá? No, yo pensé que era así y así. Porque saben que también va a pasar. Que, como dice la primera lectura, mis pensamientos no son los de ustedes y, ¿no es cierto?, mis caminos no son los de ustedes, dice la primera lectura. Dios juzga de distinta manera que juzgamos nosotros, ¿no? Quizás nosotros tenemos algunos criterios que dentro de todo son buenos, y es mejor tener algunos criterios que no tener ninguno, pero también a veces no sabemos que Dios juzga de otras maneras. Y Dios va a juzgar principalmente la caridad, cómo hayamos sido en la caridad. Si nosotros hemos ejercido la caridad y a veces en modo heroico, y bueno, ciertamente eso va a tener un gran premio. Ahora, hay gente que quizás nosotros no la registramos y practica muchas veces la caridad en modo heroico. Yo lo he visto en la época de la pandemia, no sé, enfermeras, por ejemplo, que hacían mucho más de lo que les correspondía. Y sí, es verdad que quizás uno no las ve tanto acá en misa, pero yo digo, eso no va a quedar sin recompensa, porque muchas veces heroicamente han ejercido su profesión. Y así tanta gente, ¿no? Gente que cuida enfermos. El caso ese, no sé si vieron alguna vez Mi Cristo Roto, hay hay una especie de, no sé si es película o como que van explicando, digamos, van escenificando este famoso audio del Cristo Roto, ¿no? Es un libro que después ha sido hecho audio y después también ha habido una representación artística cinematográfica. Bueno, y me sorprendió en una parte donde ahí ¿no es cierto?, este hombre al cual le habla Cristo y lo manda a un lugar a ver a una señora que está enferma en cama, postrada, y bueno, él va ahí, llega ahí, le traen cosas, pan, comida, y la señora dice, enseguida viene Lupita. ¿Y quién era Lupita? Una prostituta que la cuidaba. Entonces uno dice, wow, esa caridad también Dios la va a ver, ¿no? Tanta gente rota quizás, ¿no? O sufriente, pero que también en su sufrimiento ayudan a los demás, ¿no? Y bueno, eso también tenemos que ser sensibles y verlo, ¿no? Hay una película también que se llama Los Miserables, que recomiendo mucho que la vean, está como en 4 capítulos, y este señor, Jean Valjean, o algo así, había sido bastante, podemos decir, había tenido una vida así un poco, había sido medio chanta, digamos, ¿no? Y había estado incluso preso por esa razón, pero con el tiempo después él sale de la cárcel reformado y realmente siendo una buena persona. Y se inscribe en una asociación piadosa de las mujeres de San Vicente de Paul, y muestran cómo él va con estas señoras a atender a los pobres, ¿no? Imagínense Francia del siglo XVII o XVIII, bueno, mucha pobreza, entonces él iba con estas mujeres. Y había un policía que lo perseguía a él, andaba por todos lados tratando de meterlo preso de vuelta, porque ¿qué pensaba el policía?
este hombre no tiene perdón de Dios. Y no puede ser que este hombre ahora sea bueno, si fue tan malo. Y lo andaba persiguiendo y trataba de todas las maneras posibles de meterlo preso. Al último, no solamente no puede meterlo preso, sino que comprende que el hombre realmente se había hecho bueno. ¿Y saben qué hace el policía? ¿Quieren ver la película o no la van a ver? Porque si les cuento el final de la película... Bueno, mírenla. Bueno, les digo, porque la mayoría no la va a ver. El policía se suicida porque no puede entender que este hombre realmente haya cambiado para bien. Entonces, bueno, esa representa, creo, muy bien lo que dice aquí el Evangelio. Es decir, Dios no mide de la manera como nosotros a veces medimos, ¿no? Entonces, bueno, pedir al Señor esta gracia de tener una visión amplia, de querer de corazón como cristianos la conversión de nuestros hermanos, de alegrarnos por su conversión, bueno, y de estar atentos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque también puede pasarnos que, a pesar de haber sido llamados, también caigamos. Bueno, no desesperar, el Señor nos va a seguir llamando. Nosotros vamos a estar sentados en la plaza y el Señor va a seguir pasando y nos va a decir, vení a trabajar a mi viña. Cada día Cristo nos dice esto, vení a trabajar a mi viña, aun cuando a veces tropecemos, aun cuando a veces nuestras fuerzas espirituales vengan a menos. Cada día el Señor nos dirá, ven a trabajar a mi viña. Bueno, y debemos ser ágiles para seguirlo. Y con esto termino aquella frase de San Agustín. Temo al Señor que pase y no regrese. Temo al Señor que pase y no vuelva. Entonces, bueno, cuando el Señor pase y nos llame, seguirlo. Ave María Purísima. Creo en Dios.